Hola, hola, soy el Loco, y hoy nos adentramos en las sombras de Europa del Este para descubrir un mito que muchos creen conocer, pero pocos entienden: Chernobog, el dios negro. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros viajes al misterio. ¿Y si te dijera que el villano que todos conocemos quizá nunca fue un villano? Hoy separamos mito de realidad y descubrimos al verdadero Chernobog, el dios que representa la oscuridad y la otra mitad de la vida. En los bosques de Europa del Este surgió un panteón de dioses complejo. La mitología eslava, aunque fragmentaria, nos muestra una visión del mundo donde la luz y la oscuridad, la fortuna y la desgracia, forman parte de un equilibrio. Chernobog no era un demonio caricaturesco de película, sino la personificación de la noche, la mala suerte y el destino inevitable. Antes de Disney, la oscuridad tenía un significado profundo: respeto y apaciguamiento. Disney lo bautizó como Satanás, y desde entonces su imagen de mal absoluto quedó grabada en la cultura popular. Pero la historia original es mucho más compleja, más cercana a la filosofía del yin-yang, fuerzas opuestas que necesitan coexistir. Chernobog significa literalmente Dios negro. Para los antiguos eslavos, la noche representaba peligro real: lobos, depredadores, frío extremo. Asociaban la oscuridad con desastres, enfermedad y muerte. Pero no era maldad, era un recordatorio de que la vida no es solo luz y prosperidad. El invierno trae muerte, sí, pero también prepara la primavera. La noche es peligrosa, pero necesaria para que llegue el día. En foreground, La imagen moderna de Chernobog, con cuernos, ojos rojos o guadaña, es reconstrucción posterior, influenciada por el cristianismo y el folclore moderno, igual que muchas representaciones de Loki o Fenrir en la mitología nórdica, que también fueron demonizados por cronistas posteriores. la supuesta contraparte de Chernobog, Belobog, probablemente nunca existió en fuentes medievales confiables. Se cree que es un invento posterior, una necesidad lógica. Si hay un dios negro, debe haber un dios blanco. Esta dualidad moderna inspiró la idea de una batalla cósmica, pero no hay evidencia en la tradición eslava que la respalde. Así que la danza cósmica de Chernobog y Belobog es más una interpretación moderna que un mito original. Todo lo que sabemos de Chernobog viene de Helmold de Bossau, un sacerdote alemán del siglo XII. Al describir a los eslavos, aplicó su perspectiva cristiana: la división entre un dios bueno y uno malo. Así, un dios de mala suerte se convirtió en demonio. Es un ejemplo clásico de interpretatio cristiana, donde la fe dominante reinterpreta las religiones paganas. Chernobog no era adorado por amor, sino respetado. Un acto pragmático, como ofrecer sacrificios a Hel en Escandinavia o a los dioses de la muerte en Egipto, para apaciguar su poder y sobrevivir. Chernobog no representaba mal por el mal. Era la fuerza necesaria para que existiera la luz y el orden. La oscuridad permite que veamos las estrellas, el caos prepara el cambio. Sin él, no hay equilibrio. La vida es buena, pero a veces ocurren desgracias. Esto lo hace más parecido a conceptos filosóficos universales que a un villano. La noche define el día, la muerte fertiliza la vida. Algunas leyendas modernas lo describen como una serpiente negra que desafía a los dioses creadores. Incluso allí, su función es clave. Sin el desafío, no hay héroes ni historia.
De demonio de Disney a signo de interrogación histórico, Chernobog nos recuerda que la luz y la oscuridad no son enemigas, sino socios. Para disfrutar del amanecer, primero hay que atravesar la noche. Su papel es universal, la mitad oscura de la vida que nos enseña respeto, humildad y equilibrio. Chernobog es la noche necesaria para que exista el día. Comparte tus mitos favoritos en los comentarios, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando los secretos olvidados de la historia.